Gente, información urgente, cosas que están pasando sobre el caso Keylor Navas, temas que venimos contando en los últimos días, que se fueron dando en el club y que obviamente se van actualizando minuto a minuto, por eso me tomo un cachito para ponerlos al tanto de lo que puede llegar a pasar hoy. Lo último que se supo, Keylor viajó a Mendoza para atajar en el primer partido del campeonato, como habíamos dicho, iba a estar presente. A mí me consta de 3 fuentes distintas del entorno del jugador y de 2 personas que estuvieron en Mendoza que constataron el malestar que tuvo. De hecho, me dijeron que perdió 3 kilos por este cuadro estomacal que padeció, pero que con medicación, tanto domingo como lunes, y bueno, las pocas horas del martes, porque va a haber entrenamiento en Bellavista por la tarde, se recuperó y va a volver a estar a la par del grupo en el inicio de los trabajos. Si estás buscando camisetas y estás en Rosario, te recomiendo Todo Pelota, donde además vas a tener un descuento con un código con mi nombre. A ver, mucha información para procesar y para ir contándoles detalles de cómo viene la historia con Keylor. A mí lo que me contaron es que Pumas, no digo que esté pichuleando, pero tenía en un primer momento la versión de que iba a sacarlo gratis a Keylor Navas. O sea, el plan de Pumas desde cero fue sacarlo gratis, creyendo que obviamente que Newell's ni siquiera iba a negociar o que no se iba a plantar. Pero claro, yo no sé si fue desconocimiento o intentar hacer presión desde México para que lo liberaran desde acá. Lo cierto es que Newell's se plantó y le dijo: no te vas a ir gratis bajo ningún punto de vista. Y pude saber cuál es el punto de la ruptura entre el futbolista y el presidente. Hubo una reunión en una de las primeras que tuvieron a principios de año, cuando se arregló, obviamente se acordó el contrato y su llegada a Newell's, en las que supuestamente Astore le prometió que en caso de tener algún asunto personal al término del campeonato, no iba a poner piedras en el camino para liberarlo y que pudiera elegir otro destino. Eso es lo que dicen de parte del jugador. De parte de Newell's desconocen esa situación, dicen que no fue así, no desconocen esa charla o esa promesa, entre comillas, y obviamente con el contrato firmado hasta diciembre de 2026 y sin ninguna cláusula que le permita al jugador unilateralmente desvincularse, bueno, le piden que respete el contrato o que bien presente una oferta. Hasta acá entonces, ¿cuál era el plan de Pumas? Ponerle un contrato jugoso sobre la mesa, pero sacarlo gratis, claro, a costo cero. Obviamente Pumas transfirió a su arquero titular y ahora está atajando un pibe de 17 años que parece que obviamente lo están quemando porque no está todavía lo suficientemente maduro para hacerse cargo del arco de los Pumas de la UNAM. ¿Qué pasó entonces? Revieron la cuestión en México. Cuando vieron que Newell's no lo iba a liberar, presentaron la primera oferta. La primera oferta fue de $400.000 y obviamente estuvo muy lejos de lo que Newell's pretendía. Cuando se rechazó esa propuesta, aumentaron la cifra y a mí me dijeron que el costo o el monto de la segunda fue de $1 millón más algunos objetivos, bonos por cumplir por $500.000 más. No tengo especificados cuáles, pero el total recién llegaría a ser, con objetivos cumplidos, por $1.500.000. Newell's se plantó en un principio en 5 millones. Recuerden que cuando Keylor había terminado su participación acá con Newell's en el semestre, se fue a España a una gira con Costa Rica y se habló de una posible propuesta del Levante por $5 millones. Bueno, eso fue desestimado, pero se fijó como ese monto a considerar si caía alguna propuesta. De los 5, sonó en algún momento que Pumas prepararía la de $4 millones y Newell's avisó que no se baja de 3 para sentarse a hablar.
se puso firme en ese sentido. Lo cierto es que a mí lo que me dicen es que Pumas no está decidido y no tiene el dinero para sacarlo por esa plata a Keylor. O sea, está recontra decidido a llevárselo y está urgido porque necesita cuanto antes un arquero. Y obviamente, ¿qué pasa? Se generó mucho... resonó mucho el nombre de Keylor por la Copa de Oro, como lo veníamos contando, porque no es lo mismo seguir todos los partidos de Newell en el semestre que de golpe reaparezca a nivel selección Keylor Navas, que ataje en buena forma en un partido contra la selección de México, actuando para Costa Rica, y que termine también ahí en semifinales del certamen ese de la CONCACAF jugando contra Estados Unidos. Mostró vigencia, mostró la solvencia de siempre y obviamente despertó el interés de varios equipos. A mí lo que me dijeron también es que tuvo un sondeo de la MLS, y que además los árabes volvieron a la carga por Keylor y le ofrecieron incluso un contrato de 4 millones de dólares. Me dijeron que sobre la mesa le ponían eso. El tema es que hay dos cuestiones que lo detienen. Que no, lo económico no lo moviliza. Él apunta a lo deportivo. Obviamente no creo que lo vaya a decir, pero tiene también claro que a diferencia de lo que dijo el director de selecciones de Costa Rica, creo que Hierro se llama, y que habló en las últimas horas de que el fútbol mexicano es más competitivo que el argentino. Bueno, yo creo, por lo que venía hablando en el primer semestre del año, que Keylor está recontra consciente de que el fútbol argentino es mucho más competitivo de cualquiera de liga de CONCACAF, no solo de México, sino de Costa Rica y cualquier liga de CONCACAF, porque obviamente el fútbol sudamericano también manda y reina, me parece, a nivel continental, pero bueno, es algo subjetivo. Lo cierto es que Keylor, por el tema económico, no quiere mudarse a Medio Oriente, y aparte porque justamente considera que tiene que jugar en una liga competitiva antes del Mundial, a un año del Mundial, al que todavía Costa Rica no está clasificado, pero obviamente está encaminado. El otro tema es el religioso, es un tipo muy de fe y bueno, obviamente no es la religión predilecta la que se practica en Medio Oriente. En definitiva, eso también lo aleja un poco de estas cuestiones. Yo noté que hubo un poco de querer salir a la fuerza, porque cuando empiezan a ventilarse o a filtrarse una excusa personal, otra excusa personal, y se empieza a dar vueltas al respecto y no se responden los mensajes, me parece que es tratar de forzar una salida, y eso es lo que molesta a Newell. Eso es lo que molesta a los hinchas, porque ya no solo los dirigentes y el conflicto o la promesa incumplida que haya podido tener Keylor. A mí como hincha me molesta por ahí la desprolijidad. Me molesta que el técnico no tenga hasta último momento la certeza de que va a contar con un arquero de calidad para el primer partido del campeonato. Que a días de arrancar el torneo no se sepa si va a seguir o no, porque vos necesitas una planificación. Tan difícil es hacerlo en el fútbol argentino, que si se generan estas cuestiones se empeora todo. Eso es lo que molesta, me parece, en el hincha de Newell. A mí particularmente me molesta demasiado cómo se fogoneó desde México con Eco hasta acá para que se lo liberara. Y hay que empezar a leer, el hincha se tiene que empezar a leer entre líneas estas cuestiones, de cómo se ejerce presión a través de los medios para que se libere y que termine perdiendo el club en definitiva. Porque si uno daba el brazo a torcer, en definitiva iba a ser tal la presión de que no se va libre, no que se va, que tiene todo arreglado, que Newell iba a terminar perdiendo un patrimonio importantísimo. Y ya le había dicho que no lo quería negociar. Newell quería que siguiera Keylor Navas, no quería dinero a cambio. Pero lo cierto es que en el día de ayer hubo reunión entre los abogados de las partes, no hubo acuerdo. Hablé tanto con el club como con el entorno de Keylor, y a mí lo que me dicen es que es difícil que Pumas se estire a poner el dinero, los 3 millones de dólares. Y además
surge esta venta de Jacob, de Tomás Jacob al fútbol mexicano, con la que Newell's se acomoda por el resto del semestre. Estaría bueno la dirigencia decirle que se ponga al día con todos, ¿no? Porque hay reclamo del fútbol femenino, hay reclamo de los empleados. Me parece paupérrimo que a esta altura un club de primera división de la grandeza de Newell's tenga que tener paro de empleados o que le estén pagando en cuotas con diferentes porcentajes a los empleados, dicho sea de paso. Así que espero que se regularice eso. Pero es por ahí motivo para otro video eso. Lo cierto es que con esta venta ya no necesita Newell's dinero fresco. No es que, bueno, recaudemos, pidámosle cualquier guita a Puma porque necesitamos tratar de sostener la estructura. De hecho, me dicen que se puede cerrar en las próximas horas Luis Díaz, el colombiano de Envigado, después de que se cayeran las posibilidades de Mateo Sanabria, que era el plan A, y de Changuito Ceballos, que era el plan B. Dicho esto, y después de las reuniones, hoy por la tarde ya me dijeron que Keylor está bien y que se va a presentar a entrenar. Se va a presentar a entrenar con el plantel con el que compartió viaje a Mendoza. Recuerden que hubo una señal clave, que fue este mensaje que dio Keylor después del partido, como todavía sintiéndose parte de Newell's, en el que celebró por el triunfo y que informó dando cuenta de su malestar, de que estaba en recuperación, de que iba a tratar de recuperarse. Hoy, ¿qué piensa Keylor Navas? Y marco un detalle que para mí no es menor y es lo que pienso yo, porque pasó de ser el que iba a ser el primer refuerzo a estancarse completamente. Para mí la llegada de Oscar Duarte, frustrada, del defensor costarricense, que es íntimo de Keylor Navas, terminó jugándole en contra a esta relación. Yo creo que si eso hubiera llegado a buen puerto, que en definitiva tampoco Newell's lo cerró porque no tiene habilitado el cupo de extranjeros. Ahora recuerden que encima volvió Mosquera y que todavía no se desvinculó de Salcedo y de Fernando Cardoso, que seguramente serán en las próximas horas, pero tampoco pudo cerrar al colombiano John Córdoba por ese motivo, por el cupo de extranjeros. Yo creo que si eso hubiera llegado a buen puerto antes, Keylor no hubiera estado tan a disgusto y se hubiera asegurado por lo menos la estadía de entrada. Como eso se dilató, creo que restó, y esta promesa de no poder irse, o que él dice, o su entorno dice que le incumplió a Astoré, terminó haciendo que explotara todo por los aires. La postura de Keylor hoy, cumplir con su contrato profesional, se va a presentar. El clima está enrarecido, el clima con él está enrarecido porque obviamente los compañeros se dan cuenta de que hay una situación detrás, de que hay un interés de irse, que está en todo su derecho. Yo repito, a mí y al hincha de Newell's, por lo que pude palpar, le molestan las formas, porque si vos venís y decís de entrada, voy a presentar una oferta, tengo algunos temas personales que atender, voy a hacer que le traiga una oferta a Newell's porque confío en mí cuando venía de un parate importante, porque me acobijó, porque me sentí muy a gusto, porque él mismo habló después de cada partido de que se empezó a enamorar del clima en el Coloso, porque se sintió a gusto futbolísticamente y terminó siendo figura y uno de los mejores arqueros del campeonato. Y hubiera sido lo más prolijo, hablar así, hablar con el técnico, aclararle la situación para ver si tenía que salir a buscar una alternativa en el mercado o no. Y de última, seguir entrenando en paralelo y decir, hasta que no se resuelva, yo sigo con la cabeza acá. Eso me parece que era lo más saludable. Los silencios, el tema de la incertidumbre que se generó, me parece que le juegan en contra tanto al hincha como al cuerpo técnico y obviamente la dirigencia, que también ahora está negociando de club a club. Ya no se mete los protagonistas, va a ser directo de club a club. Veremos si Puma se estira a esta oferta de $3 millones. Hoy parece poco probable y va a tener que buscar una alternativa en el mercado, me da la sensación Pumas, pero bueno, yo no descarto que en las próximas horas se estiren y pueda haber un acuerdo. La postura de Newell's en un inicio era que no atajara más, obviamente por esta cuestión actitudinal y que era inminente su partida. Pero también tienen en cuenta que la calidad del arquero y el hecho de tener que mantener un salario que obviamente es uno de los más altos,
también invita a pensar, bueno, pará, sentémonos a hablar definitivamente, arreglemos las cosas y si te vas a quedar, puntualicemos, démonos la mano, hagamos que la situación sea un poco más decorosa de lo que aparenta hasta ahora y sigamos adelante en buena forma. Bueno, yo no sé qué va a pasar y a mí lo que me dicen desde el cuerpo técnico es que Fabiani, que vieron que también salió a bancar en redes sociales a Barlacina y que dio una imagen de que lo más importante es el grupo, bueno, me parece que le va a dar la potestad a los referentes también para que se expresen y piensen qué va a pasar si Keylor definitivamente se queda en Newell este semestre y no se va a Pumas. De si lo van a bancar o no, de si esperan que él hable adelante de todos o no, que pida disculpas por capaz el manejo o por no aclarar las situaciones y unirse nuevamente como fue el primer semestre y tirar todos juntos para adelante. Creo que eso se tendrá que dar puertas adentro entre Fabiani, entre los referentes y Keylor Navas, que obviamente es el protagonista de esta historia. Bueno, creo que en las próximas horas va a haber novedades, los puse un poco al tanto, como me gustaría a mí siendo hincha de Newell que me tiraran. La verdad que siempre pienso en ese sentido, en hacer estos videos y llevarles la tranquilidad y la verdad, porque es nada más que la verdad, hablar con diferentes fuentes y contar, porque obviamente uno no puede escuchar una campana sola, ya que es preferible escuchar las dos versiones y después sacar una conclusión, y esta es la mía. Y transmitírselas para que estén al tanto de todo y conozcan las diferentes aristas que tiene la historia. Veremos qué pasa. Hoy yo creo que se queda, pero no descarto que Pumas junte más plata, encuentre algún inversor más, se decida verdaderamente a, che, vamos con esta porque no hay otra alternativa en el mercado, nos cierra Keylor, vamos por él, y que termine presentando otra oferta. La única vía para que se vaya hoy Keylor Navas es que le presenten una oferta mejor, superadora a la que hicieron hasta ahora, y que de esa manera se dé una transferencia a través de una venta, porque si no Newell no lo va a largar. Veremos qué pasa en las próximas horas, seguramente habrá novedades. Les pido por favor, si les gustó el video y la información, que me ayuden con un like. Si ponen la campanita también, se van a dar cuenta ahí entre las opciones, les va a surgir obviamente el llamador para cuando haya más actualizaciones de este tema y de otros informes. Así que los invito a suscribirse, a poner el like y que sigamos en contacto. Vamos a ver qué pasa el domingo contra Banfield, quién va a atajar, y obviamente esperamos que se dé otra victoria, esta vez en condición de local. Abrazo, leprosos.